Hola, mi nombre es Marcela Juliet Prada Mota, estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás. A continuación, les voy a hacer una presentación acerca del tema Actores armados y población civil. Esta exposición está distribuida en 5 puntos claves para el desarrollo del tema. El primero de ellos es políticas de reintegración y reconciliación. El segundo, derecho a la verdad y reparación. El tercero, estamos preparados para la reconciliación. Y el cuarto, cómo aportar a la reconciliación. Y finalmente, haré una breve conclusión. Bueno, daré inicio con el primer tema, que es políticas de reintegración y reconciliación. Primero hablaremos de cómo inicia el ciclo de la violencia de los años 80, que se caracterizó por la presencia de nuevos actores del conflicto, narcotraficantes y grupos paramilitares al servicio de élites regionales y organizaciones de narcotraficantes que logran consolidarse como importantes figuras con poder político, económico y social dentro del marco de la confrontación armada interna. Este apartado ofrece algunas características de la reinserción en Colombia desde los años 80 hasta los primeros años de la década del 2000, con la finalidad de presentar los antecedentes del proceso que se adelanta a partir de 2014. Dichos procesos, aunque no sean comparables, sentaron un precedente en materia de desarme, desmovilización y reinserción. Ahora, reintegración de los alzados en armas. Desde 1982 hasta el 2014 se viene adelantando en Colombia lo que se podría denominar la institucionalidad de los procesos de paz, entendidos como soluciones pacíficas de orden político que dejaron atrás las acciones de carácter militar para el manejo del orden público que hasta el momento no había surtido efecto. Esta nueva bandera entra a la historia contemporánea de Colombia de mano del presidente Belisario Betancur Cuartas y será también la de sus sucesores en la presidencia de la República hasta nuestros días. Desde esta época se han creado diversas comisiones y modelos de negociación, gobierno tras gobierno, con esfuerzos combinados que han dejado como resultado un conjunto de experiencias y opciones de mejora al proceso que aún hoy no culmina. La paz se convierte desde entonces en una política de gobierno que procura avanzar hacia una política de Estado, como recomendó Eduardo Pizarro León Gómez, hecho que se logra en el 2008 con el documento COMPES 3554. Como lo comentó Pizarro, la política de paz ha estado íntimamente ligada al proceso de apertura política que desde la convocatoria de una cumbre política en 1982 hasta la Constitución de 1991 ha respondido a un diagnóstico y a una necesidad real. La ampliación del espacio político era percibido tanto por analistas como por los actores involucrados en el conflicto, como un prerequisito para la incorporación de los grupos insurgentes a la vida democrática. Este escenario de paz que construye el país no es solo un asunto del futuro, es presente y se viene desplegando desde hace varias décadas, con la particularidad de estar inmersos en un conflicto armado que continúa vigente y con diversos actores implicados. Los procesos de desmovilización de una pluralidad de organizaciones guerrilleras en los 90 plantearon el tránsito de las armas a la política. Hoy, casi 25 años después, varios de sus protagonistas se han posicionado en lugares relevantes de la vida nacional, regional y local. En la primera década del 2000, a propósito de los acuerdos de paz con las autodefensas, se inauguró la justicia transicional en Colombia, comprometiendo con los principios rectores de verdad, justicia, reparación y reconciliación y garantías de no repetición, situando en un lugar prioritario a las víctimas. Tengamos presente que estos principios no fueron un referente para las organizaciones guerrilleras inicialmente mencionadas. Las rutas y los esfuerzos institucionales se han
ideados sobre la marcha, construyendo y reconstruyendo en un esfuerzo que no ha estado carente de dificultades y desconfianzas. En la actualidad se está a la expectativa sobre el devenir y el alcance de estos procesos, dado que la Ley de Justicia y Paz cumple aproximadamente 8 años de ser promulgada. Esta será la ocasión para hacer balance de sus logros y alcances, así como de las lecciones aprendidas para nuevos procesos. La salida en libertad de quienes se han acogido a esta ley, que hoy empieza a concretarse, dará cuenta de su responsabilidad con los compromisos adquiridos y asimismo pondrá en evidencia el compromiso del país con la consolidación de estos procesos. La desmovilización progresiva de integrantes de las actuales organizaciones guerrilleras ha sido una experiencia compleja, que conjuga el ánimo de unos por dar el paso a la vida civil y una política que articula esta iniciativa como estrategia bélica. Los efectos de esta modalidad de desmovilización deja a sus protagonistas confrontados con las organizaciones a las cuales pertenecieron y por lo tanto los han puesto en riesgo. La vinculación de algunos integrantes de organizaciones guerrilleras a procesos de justicia y paz extiende por primera vez la justicia transicional a miembros de una parte aún activa en el conflicto armado. El gobierno colombiano ha desarrollado diferentes acciones a la solución de esta problemática, consultando y comparando para la preparación del desarme, desmovilización y reintegración la experiencia con países con conflictos y procesos de desmovilización similares como Afganistán, Angola, Congo, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Liberia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Sierra Leona y en Colombia. Las características singular de la implementación del proceso DDR colombiano es que se lleva a cabo en medio del conflicto. Dicho proceso cobija dos tipos de desmovilizaciones, las colectivas, resultado de los acuerdos de paz, y las individuales, basadas en una decisión de carácter personal. Asimismo, a diferencia de otros países, el gobierno colombiano asume toda la responsabilidad institucional del proceso de reintegración. A lo largo de sus 5 años de existencia, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración se enfocó en lograr que la reintegración se convierta en una política de Estado, buscando también brindar oportunidades y atención integral a los desmovilizados mediante una ruta de integración personalizada con beneficios de tipo psicosocial, educativo, económico y de oportunidades de generación de ingresos, con el fin de permitir que los desmovilizados encontraran una vida sostenible en la civilidad. Existen programas restaurativos para la reconciliación nacional dirigidos a atender el desarrollo humano, social de las víctimas, las comunidades y los ofensores, con el fin de que se restablezcan los vínculos sociales, los cuales podrán comprender, entre otras acciones, encaminadas a proporcionar la reconstrucción personal de la víctima y el victimario como sujetos sociales de las relaciones entre ellos y de ellos con la comunidad, recuperar la situación emocional de la población afectada, fortalecer las organizaciones sociales a través de capacitación especializada y acompañamiento en los procesos de reconciliación que estimulen la participación activa y responsable de las víctimas, las comunidades y los ofensores. Propiciar el restablecimiento de las víctimas en el plano emocional, físico y social. Impulsar la vinculación de las víctimas y de los desmovilizados a proyectos productivos o programas de generación de ingresos y capacitación vocacional que se posibiliten su acceso a empleos productivos, estimulando el apoyo por parte del sector privado y la sociedad civil para facilitar su reinserción social. Estos programas se diseñarán e implementarán con la colaboración de las autoridades locales, las organizaciones de sociedad civil y religiosas y podrán ser operados por la Defensoría del Pueblo,
por organizaciones civiles autorizadas por el Gobierno Nacional, casas de justicia y centros de convivencia ciudadana y en los establecimientos de reclusión para justicia y paz en los que se cumpla la privación efectiva de la libertad de los desmovilizados que se acogen a la Ley 975 del 2005. Bueno, ahora hablaré de derecho a la verdad y reparación. El país ha iniciado el ejercicio de memoria, pero dilucidar la verdad es una tarea inacabable. El desafío es lograr una composición sin temores, a través de las diversas voces que podrá dar oportunidad a reconstruir en conjunto una historia compleja, de múltiples aristas con variadas versiones. Están incluidos los relatos específicos sobre la ocurrencia de los hechos violentos y las variables más amplias que dan cuenta de la acción de otros por interpuesta persona, así como sus motivos. Para esto se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral. Los distintos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán operar de manera coordinada y articulada y contribuirán a la no repetición. Este sistema integral busca satisfacer a través de los distintos mecanismos los derechos de todas las víctimas del conflicto armado, víctimas de agentes del Estado, víctimas de las guerrillas y también víctimas de los grupos paramilitares que han encontrado respuesta en el marco de los procesos de justicia y paz y que se pueden también participar en las medidas y mecanismos de verdad y reparación del sistema. Para tal efecto, los distintos mecanismos del sistema buscan incentivar la colaboración de quienes tuvieron una participación directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos en el contexto y en razón de este. Bueno, ahora hablaré del tercer tema. ¿Estamos preparados para la reconciliación? Si hay algo que caracteriza a una sociedad que, como la colombiana, ha pasado décadas en un conflicto armado, son fenómenos como la estigmatización y la demonización del contrario, y una polarización apasionada e irracional en torno a temas como las fórmulas para salir del conflicto y los proyectos del país, que se traducen en cáusticos enfrentamientos en la política cotidiana. Uno de los proyectos busca descubrir iniciativas de reconciliación que han tenido lugar en estos años de conflicto armado entre individuos o comunidades, ponerlas en común, aprender de ellas y planear otras hacia el futuro, que le permitan a la sociedad colombiana empezar a dejar atrás los arraigos sectarismos y estigmatizaciones que han servido de justificación a la guerra y fomentar el diálogo, la tolerancia y la conversación en democracia como mecanismos para dirimir las diferencias. Una investigación descubrió cerca de 300 proyectos que pueden caer bajo la definición de intentos de reconciliación en medio de la guerra. Se trata de iniciativas regionales y locales con frecuencia en los territorios que más ha sufrido los embates de la confrontación, promovidas por líderes, organizaciones o gobiernos locales. En la casi totalidad de los casos son emprendimientos puntuales sin relación de unos con otros, o veces con apoyo externo, a veces sin él. Unas han muerto poco después de empezar, otras han perdurado. Un aspecto de suma importancia es el perdón. El perdón se pide individual y colectivamente. En algunos casos ha empezado a otorgarse, en otros se está a la espera de reconocer la fractura que produce el arrepentimiento. En los más de los casos se espera distinguir la aparición de un punto infranqueable de límites que sea garantía de no repetición. Lo que no puede otorgarse ni pretenderse es el olvido.
Las nuevas realidades tienen como reto tomar lecciones de los procesos pasados y vigentes, advertidos de la necesidad de superar las enemistades, los odios y la circularidad de la venganza, advertidos también de que los liderazgos de la guerra no son necesariamente los protagonismos de la paz. La reconciliación ha de pensarse en el marco de una estrategia para finalizar el conflicto armado en conjunción con los procesos de reintegración respetuosos de la diversidad. ¿Cómo se puede aportar a la reconciliación? El enfoque reconciliador es una apuesta metodológica que conecta los diversos grupos de interés de la corporación para identificar las potencialidades reconciliadoras que cada comunidad, territorio y organización han logrado tejer a través de la experiencia para potenciar y fortalecer estas acciones e inspirar un país. Al trabajar colaborativamente se multiplican los impactos y se promueve una reconciliación de largo aliento, que va más allá de los acuerdos de paz y que implica la construcción de una cultura que incentiva comportamientos y actitudes basados en el respeto a la vida, el reconocimiento del otro y en la valoración de la diferencia, donde prima la empatía y la solidaridad. El desafío de la reconciliación se transforma en realidades respetando la identidad de los conflictos territoriales, sociales y productivos para promover prácticas reconciliadoras. A su vez, se debe crear toda una campaña a nivel nacional enfocada en concientizar a la población sobre cómo todos somos víctimas del conflicto sin importar de qué lado se estaba, que nos enseña a vernos como iguales, dejando atrás la estigmatización, la indiferencia, el rechazo y que nos haga entender que la forma de pasar la página en este asunto es la unidad y cómo esta unidad nos hará fortalecernos como colectivo e impulsarnos para salir adelante. Y finalmente, como conclusión, por último, quiero resaltar la importancia de todo este proceso que nos puede dejar muchas enseñanzas y marcar el camino para las generaciones venideras. Pienso que en este momento es crucial apoyar la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que es un instrumento de vital importancia a la hora de esclarecer muchos de los sucesos que nos deja este conflicto. Los objetivos de la jurisdicción son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón del mismo, en particular aquellos que constituyan graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos.